Y ahora, para dar una mirada un poquito más profunda a estas recientes noticias que acabamos de ofrecerle, le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa al analista político internacional, el señor Manolo González Moscote. Manolo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Borja, gracias por la invitación. Bien, pues vamos a comenzar. Mira, estábamos hablando de que precisamente este pasado domingo, tanto el secretario de Estado como el secretario de Defensa de Estados Unidos han visitado Kiev. Esto representa, obviamente, una muestra de apoyo total al pueblo ucraniano. Allí se anunciaron varias cosas, pero lo que más llamó la atención es que dijeron que los Estados Unidos quieren ver una Rusia debilitada. Así se expresaron. Me gustaría preguntarle, Manolo, ¿qué quieren decir exactamente con esto y qué implicaciones podría tener una declaración como esta por parte de dos altos mandos cargos de los Estados Unidos? Bueno, mira, es importante entender esas palabras. ¿Qué es una Rusia debilitada? Acuérdate que hemos tenido una Rusia que ha amenazado, primero, lo que acaba de hacer, lo que está haciendo en Ucrania. Segundo, es una Rusia que está amenazando a Europa en su conjunto. Es una Rusia que está amenazando a Suecia, a Dinamarca, países que quieren ser parte de la OTAN. Es una Rusia que tú la estás viendo bastante insolente. Claro, las armas nucleares dan para esto y para más, pero lo más importante es eso, tratar de mantener a una Rusia en raya y que por favor no sea un peligro para los vecinos. Eso es a lo que se refiere este tipo de declaración. No es ver a un país débil, un país inoperante o económicamente débil frente al mundo, lo contrario. Occidente quiere ver a una Rusia fuerte. Acuérdate que la invitaron a ser parte de una cantidad de instituciones importantes, sobre todo de instituciones financieras, de una cantidad de instituciones que a la larga traerían para Rusia beneficio económico. Y justamente se le hizo parte de las mejores instituciones económicas mundiales. ¿Qué hizo Putin? Pues bueno, todo esto lo tiró al piso con esto de la guerra que le está haciendo a Ucrania. Se quiere un país fuerte, Borja, un país económicamente fuerte, un país que colabore, pero no un país fuerte bélicamente para atacar a sus vecinos. ¿Te parece? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Fíjese que no he tenido oportunidad yo de debatir o de darnos su punto de vista sobre lo que ha pasado o lo que está pasando, mejor dicho, en Ucrania, pero sin duda estará de acuerdo conmigo en que hemos visto en las últimas horas nuevos ataques rusos contra líneas de trenes de civiles en toda Ucrania. De hecho, incluso déjeme que le diga otra noticia también que nos ha llegado el día de hoy en nuestra sala de redacción, que los residentes de la segunda ciudad más grande del país, de Kharkov, están preocupados porque los bombardeos a civiles dicen que van a aumentar en esa ciudad. Al principio eran solo puntos estratégicos, ahora ya están yendo con todo en contra de los civiles. Me gustaría conocer su opinión. ¿Qué cree que pretende Rusia con esta estrategia? ¿Usted cree que el terror en este momento es el principal objetivo de Putin? Bueno, comencemos por el principio. Acuérdate que Mr. Putin ha nombrado allí a un nuevo comandante en el teatro de operaciones que se llama Alexander Dvornikov. Dvornik le hace honor a su apellido, es Barrepatio Barrepiso. Es un hombre que tiene un largo historial negro, no precisamente muy bueno, un historial allí en Chechenia, en la Segunda Guerra. Tiene un historial en Libia, donde bombardeó escuelas y bombardeó también hospitales. ¿Qué significa todo esto? Que la misión de él en Ucrania es bombardear absolutamente Ucrania y lo que le llaman ellos, los rusos, tierra arrasada, tierra quemada. ¿Qué significa esto? No dejar en pie, Borja, ningún tipo de estructura. Mírate que los trenes, las líneas, estaban perfectamente funcionando y sobre todo que comunicaban el centro hacia el oeste, donde se han hecho la mayor cantidad de evacuaciones. Pero no, la idea ahora es totalmente pasar por toda esta zona, romper todo este sistema de trenes y en absoluto dejar operativo absolutamente nada en Ucrania. O sea, si te vas de Ucrania, déjala totalmente destruida, déjala totalmente arrasada, no le dejes ninguna infraestructura. Esa es la política. Con esto han metido a este señor un sanguinario, le dicen el carnicero de Libia, y por esta razón es que él tiene una misión bastante clara allí. Y sobre todo, que los civiles lo que menos interesa. Mira lo que pasó en Bucha. Mira lo que ha pasado en todo, en Mariupol, en torno a Mariupol. Sí. Los civiles aquí ya para Putin no importa. Lo que importa es tierra quemada,
tierra arrasada. Esa es su política. Un cambio de estrategia totalmente aniquilativa para los civiles que están viviendo en Ucrania en este momento. Ahora, vamos a hablar de tiempos. A mí me gustaría hablar de tiempos porque hoy se cumplen 61 días de esta invasión, de esta guerra sin sentido, pero algo que llamó e hizo titulares también en los diferentes periódicos y aquí en Noticias Univisión fue las declaraciones de Boris Johnson, del primer ministro británico. Él advierte que este conflicto podría durar durante años. Incluso él se atreve a dar una fecha. Él habla de finales del 2023. Hasta y claro, finales del 2023. la pregunta que todos nos hacemos, Manolo, es ¿realmente Ucrania va a poder aguantar tanto tiempo contra las fuerzas rusas? Y te diría algo más. También las fuerzas rusas, ¿usted cree que van a estar preparadas para aguantar hasta el 2023? Ya estamos viendo que incluso hay muchísimos comandantes que ya están diciendo que sus muchachos, que sus soldados están extasiados, que están agotados. ¿Qué piensa usted? Bueno, mira, has tocado un punto muy clave en una guerra. Primero, acuérdate que las guerras desgastan. Las guerras producen la degradación humana para producir todo este tipo de atropellos y atrocidades que estamos viendo ya, inclusive con lo que tú mencionas, 61 días. Llevar esta guerra prácticamente hasta el 2023, diciembre, es casi un imposible. Pero aquí hay algo a lo que hay que tener en cuenta y es muy importante, Borja, y se llama el patriotismo de los ucranianos, que están todos dispuestos a inmolarse por la patria. Y es algo con lo que Putin en ningún momento pudo contar. Inmolarse por la patria significa inmolarse que básicamente Putin vio que es un pueblo que no va a ser fácil conquistarlo, que no va a ser fácil dominarlo, que no va a ser fácil quedarse con él. Por esa razón es la guerra que está llevando. Está entendido también que Occidente se ha unido en torno a Ucrania, totalmente unida. La elección del señor Macron en Francia te demuestra la punta del iceberg. ¿Qué significa la punta del iceberg? Que sencillamente estar unido en contra de Putin en Europa da réditos, da resultado. Ahí está su reelección. Por lo consiguiente, ha unido a todo el mundo en contra de él, pero está clarísimo que esta guerra no puede ir más allá, porque acuérdate que también están entrando pertrechos militares de nueva generación, Borja, y esto cuenta. Hay dos elementos: el patriotismo de los ucranianos que están dispuestos a la inmolación y la entrada de armamento de nueva generación y en grandes cantidades y grandes aportes financieros mundiales. Esto, créeme, que va a hacer pensar a Putin dos veces y le va a tocar recapitular y le va a tocar sentarse a negociar. Lo que pasa, Manolo, que yo lo estoy escuchando con mucha atención, pero yo a veces pienso que Putin realmente, como está claro que se ha equivocado y que realmente ha infravalorado tanto las armas que tenían los ucranianos que les están dando los miembros de la OTAN y los Estados Unidos, y por otra parte también infravaloró totalmente al presidente Zelensky pensando que iba a salir huyendo y que le iba a dejar todo el camino fácil, realmente no tiene nada que perder. Y yo me pregunto aquí, ¿tú crees que él se va a conformar solamente con aniquilar o seguir intentando conquistar Ucrania? Porque, ojo, Suecia, Finlandia ya han anunciado que quieren unirse a la OTAN y ya Putin ha sido bastante categórico. Ojo si hay más países que se unen a la OTAN. Así que para terminar me gustaría que nos haga usted su punto de vista, su reflexión sobre esto. ¿Cree que se quedará en Ucrania o cree que podríamos estar viendo también tropas rusas entrando a diferentes países que no sean Ucrania? Bueno, ahí está la respuesta de la primera pregunta que me hiciste cuando me hablabas de esto de una Rusia debilitada. Es que se quiere una Rusia militarmente debilitada para que no llegue a cumplir sus amenazas. Ahora tú mismo lo has dicho, es que nadie en Europa puede querer ser miembro de la OTAN porque Putin enseguida le dice, le voy a colocar mis tropas allí entonces en la frontera y le voy a colocar también misiles nucleares allí. Ese es el grave problema. Por eso es que hay que detener esta guerra, detener a Putin a como dé lugar. Ahora, hay un factor que tú y yo no hemos tocado y se llama el factor económico. Le está haciendo mella las sanciones a la economía nacional rusa. Moscú, la semana pasada, al alcalde le tocó aportar más de 45 millones de dólares para poder pagar salarios de más de 200,000 empleados. 200,000 empleados que en estos 2 meses se han quedado sin trabajo porque las grandes compañías que trabajan con las empresas extranjeras han cerrado sus puertas en solidaridad con Ucrania. La economía misma de Rusia se ha visto maltrecha y todo esto justamente por las sanciones. Las sanciones han hecho lo suyo. Yo creo que sí, las sanciones se llegan a un buen puerto. Finalmente Europa se pone de acuerdo. Alemania, Hungría, Italia y Chipre se logran poner de acuerdo para desconectar del todo a
Rusia del sistema SWIFT internacional, créemelo que básicamente Rusia queda fracasada y tendrá que cerrar sus puertas financieras y ahí sí sentarse a negociar. Pero es Europa unida ya económicamente donde no se ve esa unión, se ve en lo militar y en la ayuda a Ucrania. Pero lo que tiene que ver con estas sanciones fuertes, gruesas y potentes ante Putin es lo que no estamos viendo. Muy interesante su punto de vista. Yo le quiero agradecer, Manolo González Moscote, analista político internacional. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Ha sido un placer mantener esta conversación con usted. Espero encontrarme muy pronto aquí en el 24/7. Gracias por su punto de vista. Será un gusto siempre, Borja, conversar con ustedes. Muchas gracias.